María, si hubiera sido pura, no necesitaba de que se presentara una ofrenda por su purificación. Entonces ahí es donde se tiene que tomar en cuenta el pequeño detalle de que Jesucristo no es un hombre y había que cumplir con toda la ley para que Cristo pudiera decir sin mentir que todo estaba cumplido. Y la parte de la ley que le toca a las mujeres la cumplió María. En ese sentido es que es corredentora, en que hizo su parte para que toda la ley fuera cumplida, no en que haya muerto por nadie. Básicamente es eso. Y es el Exactamente. principio. Entonces, bueno, eso creo que sí es bien claro, ¿no? Sí, sí, eso es bien clarísimo. Así ¿Tenés, como que no deja lugar a dudas. tenés preguntas, Leopoldo, para hacerle? No, ¿Vale? Bueno, Leopoldo la tiene clara, que la Virgen María no tuvo más hijos comunes, que solamente lo tuvo Cristo. sí, nomás para Jesús. Claro, él la tiene bien clara, él ha leído en Sí, eso aspecto de la Biblia bastante y él la tiene clara. Pero bueno, hay gente que no ha leído y bueno. no ha encontrado ni las profecías, ni siquiera donde dice Mateo 1:16, que junto con José lo único que tuvo es a Cristo. Y José no es el padre biológico, pero sí es el padre que tuvo José Cristo. es el padre putativo, el Claro, padre que le dio la familia completa que todo niño merece a Jesús en el mundo y lo cuidó como debe de cuidar un varón a su familia, exacto. porque lo hizo su familia al aceptarlo. Ujú. Si lo aceptó, pues entonces se hizo responsable de la forma De la apropiada. No familia. abierto. Pero la otra parte interesante, la que te digo que no te pueden decir porque ni por la mente les pasa, no tienen idea, es que estamos muy felices y muy contentos de la parte que nos tocó a nosotros. Hubo un pecado, alguien nos salvó del precio que nosotros teníamos a pagar por ese pecado, o sea, Cristo murió por nuestros pecados y en eso está la redención. Redimir es rescatar a un esclavo pagando el precio del rescate. Eso es lo que es redimir. Claro, Y pues punto de partida, al mínimo hay que saber eso. Pero la parte importante y que no se toma en cuenta porque los demás no nos interesan es que Dios quedó ofendido. Y sí, qué bueno que nos rescaten, pero ¿cómo se compensa la ofensa contra Dios? En la vida real, una mujer, la primera, fue culpable de desconfiar de Dios, de pensar que Dios la estaba engañando y de atreverse a suponer que ella podía hacer las cosas mejor que Dios. Casualmente lo mismo que hizo el demonio. Pero resulta que salvarnos a nosotros del lío en que nos metieron o nos metimos no elimina el pequeñísimo problema de que Dios quedó ofendido y la ofensa contra Dios también tiene que ser compensada. No es nada más, ay, qué bueno que nos salvaron y Dios ofendido, ¿qué? Ay, pues que se aguante, si él aguanta no es para tanto, así no puede funcionar. El responsable, no el culpable, el responsable del pecado que debió de pararlo, pero le permitió pasar, le dio vía al no pararle los tacos a Eva, ciertamente fue Adán y como responsable, él es el causante de que entrara la muerte al mundo, a fin de cuentas. Pero para que fuera restaurada la honra de Dios, para que fuera compensado el mal que hicieron, una mujer tenía que decirle a Dios siempre que sí,
a cambio de la primera que desde el principio le dijo que no. Y un hombre tenía que hacerse responsable, responder por el mal para compensar lo que hizo Adán. Eso fue lo que hizo Jesús, pero Jesús no hizo la parte de sustituir, de subsanar lo que hizo la mujer. Claro, María es pura y tenía que ser pura porque le tocaba decirle a Dios siempre que sí para compensar el pecado de Eva, no el de Adán, sino el de Eva. Entonces, eso es lo que la hace corredentora, el que se cumpliera toda justicia al ser una mujer que no podía decirle a Dios que no. Y en ese sentido, pues sí, todavía palabra corredentora, pero ya no es parte de la redención, sino parte de la justicia. Y eso es lo que la iglesia no te puede enseñar porque no está en ningún documento de la iglesia, no está en los catecismos, no está tomado en cuenta. claro. Te lo estoy platicando yo y no Sí, lo vas a encontrar en otra parte. y me estás enseñando, más allá de lo que yo sé. Y me estás enseñando, y eso es muy Sí, eso importante. es teología original mía. Sí, y me estás enseñando. Y yo te lo agradezco mucho porque hay un problema muy grande de querer ser cristiano, pero resulta que es solo Cristo y Cristo caído en cuerpo humano de arriba del cielo. ¡Wow! Entonces esta doctrina no la encuentro, porque la doctrina que yo encuentro es un Jesucristo nacido de mujer virgen bajo la ley, porque en ese tiempo Ujú. la ley mosaica, hasta que él cambia la ley y cambia el sacerdocio, como dice Hebreos 7:12, y ese Cristo nacido de mujer, y ese Cristo educado, y ese Cristo educado, y muchísimas intervenciones y todas las cositas de Cristo guardadas en el corazón de la Virgen que encuentro en la Biblia y muchas cosas más. Y ese Cristo que la misma Virgen, madre de él, lo acompaña hasta la cruz y que luego de su resurrección misma de Ujú. Cristo, ella sigue con los apóstoles, como lo dice el libro de Hechos. Por eso es que interesante en este tema de hablar sobre la Virgen y justamente lo que me interesaba, el por qué María, o sea, la Virgen María, la Virgen María, es co-redentora. Seguir, Ujú. porque es interesantísimo que le enseñes a la gente. Le enseñes, tendrías que tener, Sí, ¿ya hiciste el canal tuyo? ¿Ya lo tenés? eh, de hecho ya tengo quien me ayude a hacerlo como debe de ser, pero pues necesito invertir un poco y ahorita todavía no estoy en condiciones, pero ya voy para allá, en esas estamos. Claro. ¿Sabes por qué? Porque la enseñanza tuya sí es buena. O sea, no te casas con nada, decís la verdad, por ejemplo, si tenés que decir tal y tal cosa, lo decís, si tenés que dar tal biografía, lo Ujú. das, punto. Pero en la doctrina decís, bueno, esto es por esto y esto y esto. Lo vas a encontrar en la Biblia, lo vas a encontrar en la doctrina, cosa que vos no lo encontrás, y está plasmado, y que no te lo han enseñado. Por eso que es interesante, la enseñanza tuya sí es interesante. Gracias, pues eso intento, de aportar algo para que se avance en la fe. Esa es la idea, Claro, que se avance en la fe y, justamente. y que, y que puedan aprender algo, porque tiene que aprender, o sea, porque, sí, me leo 2 o 3 cositas en la Biblia, ya estoy, yo ya sé. Bueno, en la Biblia va a encontrar por todos lados que Jesucristo es Dios, el que murió por nosotros y es el que nos va a venir a juzgar y que bla, bla, bla. Pero hay mucho más, no es eso solamente. Y sí, entonces, Pues no. profundizar sobre esto qué es lo que tienen que, y lo vas a encontrar, ¿de dónde sacan esto? ¿De dónde sacan aquello? ¿De dónde sacan que es madre? ¿De dónde saca que es virgen? ¿De dónde saca que no tuvo más hijos? Y la Biblia te está diciendo mucho, porque hay lugares donde hay versículos, hay textos bíblicos que vos los encontrás. Pero acá dice tal cosa. Y, y es todo un tema
Pues sí, y hay que tomar en cuenta muchos detalles para no confundirse. Claro, claro, claro. ¿Y qué más podés, o sea, en realidad, en síntesis, corredentor, tu concepto, dado? Corredentor, pues es el que acompaña al Redentor, el que coopera de alguna forma en el proceso de la redención. Dicho así, sin, sin darle muchas vueltas, pues el corredentor es el que coopera en la redención. Exactamente. Y el redentor es Jesucristo. Y El ella lo, redentor es Jesucristo. y ella lo acompaña, Él ella es el lo que da a luz, redimió. ella lo acompaña. Por eso es que, Pues y- sí, la adelante. puerta que utilizó la luz, la salvación, Dios para entrar al mundo fue el seno de María. Ella es la porta cheli, la puerta del cielo, la que aceptó voluntariamente abrirle el camino al Redentor. Eso fue lo que hizo con su fiat, con su hágase, le abrió la puerta al Redentor. Y fue con un riesgo de vida porque los judíos son muy especiales con eso, todavía la critican porque dicen que fue una prostituta que se vendió con un soldado, que tuvo el hijo con un soldado romano, con tal de desacreditar a Jesús. Claro, porque en la cultura judía, o sea, en la religión judía, mejor dicho, mejor dicho, en la religión todavía no aceptan a Cristo. No lo aceptan a Cristo como Mm, Salvador, no lo aceptan a Cristo como Redentor, por supuesto. No lo aceptan como Mesías, no lo aceptan como Exacto, enviado de Dios para empezar. exacto, claro, así es. ¿Y qué más podés decir de la Virgen? La Virgen, cuando en Apocalipsis 12 la ve Juan en el cielo, Mm, Él ve símbolos y uno de los símbolos es eh, una mujer vestida del sol que con dos estrellas alrededor de su cabeza y tiene muchos significados, no uno solo. O sea, sí es efectivamente la Virgen. Es algo además que se dio en la vida real, que se plasmó tal cual en el cielo, porque ya hubo una conjunción planetaria que formó precisamente esa imagen en el cielo. Es algo que también ya sucedió. Y también representa a la Nueva Jerusalén, es en parte el cumplimiento de la visión este, de José el soñador, de José el hijo predilecto que se le desaparecieron a Jacob. Entonces hay mucha riqueza de doctrina y de cultura judio-cristiana detrás de esa imagen. No lo pueden reducir a una sola cosa. La, la mujer que tiene un hijo en el desierto y que sufre, sí es la Virgen, pero está pariendo a la iglesia pura y santa, que es el resto fiel que permanece unido a Dios. No es a Jesucristo al que está dando a luz, sino al resto escogido de la iglesia. Entonces sí son muchos los significados. La gente acostumbra a quedarse con que, ya sé lo que significa esto, y en muchos casos el significado es demasiado rico para que lo reduzcas a una sola cosa.
Claro. O sea, tiene mucho más de lo que la persona cree que hay ahí, que es lo que hay ahí, el contexto de eso. Claro, Sí, y sí, bueno, si eso voy es lo a, que sucede. mira, si vamos al caso, todas estas denominaciones que nacen en Estados Unidos, la mayoría, no sé, todas no sé, pero la mayoría de las que nosotros conocemos, testigos de Jehová, mormones, pentecostales, al menos con la gente que yo he tratado y me dicen, sí, soy testigo de Jehová, sí, soy de los santos, de la iglesia de los santos, los últimos tiempos, días, no sé cómo. O sí soy pentecostal trinitario. ¿Cuál es el tema con respecto a María? No, María es solamente algo que escogió Dios, que la usó nada más para que venga Cristo y ahí quedó, chao. Pero cuando abrimos la Biblia y leemos, no es alguien que la usó Dios y ahí ya está, nació Cristo y se acabó. No, el niño fue educado y ella lo acompañaba y ella participa cuando a los 12 años el niño es perdido en la parte cuando ellos se vuelven en el templo y solamente lo busca José y ella porque no hay nadie más, entre parientes y conocidos, dice la Biblia. O sea, habían pasado 12 años y los únicos que lo buscaban eran ellos dos. ¿Y entre qué gente? Entre conocidos y parientes. Y no había nadie más. O sea, hay otra vez María. Ujú, María también sigue y en todo el transcurso y cuando lo crucifican a Cristo, él se preocupa porque ella quede con alguien, y que desde ese momento se la lleve a su casa, porque quedaba sola. Entonces, sí. es clarísimo. O sea, ¿y quién es el apóstol amado? María también luego con los apóstoles, dice en comunión, dice ahí con los apóstoles y en oración, la madre de Jesús. O sea, no es alguien que trajo a Cristo y no se habló nada más. Así no es, así no es. No, Y es entonces, algo preparado con mucho tiempo de anticipación, exacto. no sacado de la manga, ni fue de Tin Marín de Doping a la mexicana. A ver, de las que hay por ahí a mano, ¿a cuál escogemos? No, nada de eso. Y para, y Todo estaba preparado. exactamente, Luis. Y lo más triste que para desprestigiar nada menos que la Madre de Jesucristo, que, a ver, no la trajo la Iglesia Católica, la Madre de Jesucristo es el Dios mismo. O sea, ¿qué hace esto? Por favor. Entonces, para desprestigiarla empiezan, mira, la Guadalupe. A ver, la Guadalupe es una advocación. La Virgen de Luján acá en la Argentina es una... No creas en las apariciones, no estás obligado. Pero lo que sí, si querés ser cristiano, vas a tener que leer que él es nacido de mujer virgen y bajo la ley. Y que es ella la que dio a luz a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Emmanuel. Y eso lo vas a leer y lo vas a Mm, encontrar en la Biblia. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo vas a encontrar. Y vas a encontrar que todo Dios está ahí. O sea, el Espíritu Santo la cubre. El poder del Altísimo, lo mismo. La va cubriendo. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿De dónde nace? ¿De un repollo? ¿De una cigüeña? Tengan un poco de mm, respeto. Eso es el problema. Acá se ha perdido el mm, respeto. Pero sí, yo soy cristiano. Yo creo en Cristo. ¿Cuál es el Cristo que me estás predicando? ¿Cuál es el Cristo del cual vos estás hablando? ¿El Cristo que es hijo de mujer virgen y bajo la ley? ¿De ese Cristo me hablas? ¿De esa mujer que sí tuvo una alianza con Dios? Y que te voy a dejar a ti sobre hablar sobre esa alianza, de ese matrimonio, que ellos no entienden la palabra matrimonio, porque no lo entienden. Cuando viene el Espíritu Santo ahí, no, y cuando el Espíritu Santo, o sea, anida ahí, y es Dios que entra, porque es Dios, lo que está engendrado en ella del Espíritu Santo es, ¿quién es el Espíritu Santo? No es Dios. Entonces, esa alianza no la entienden, porque precisan ver palabras escritas. Entonces, que precisan ver que esté escrito esposa de Dios, como no está escrito así, entonces no entienden. El compromiso, ese compromiso no lo no lo entienden. No sé, es tan triste ver gente, escuchar. Yo soy cristiano y creo en Cristo, sí soy cristiano y profeso el cristianismo. Y de esta denominación no interesa y de la otra no importa. Pero, ¿de qué María me estás hablando? No existe María.
solo existe Cristo, porque Cristo es el Salvador. Ese es el concepto, así lo traen. Así traen el cristianismo. Todos sabemos que Cristo es Dios, todos sabemos que es el Salvador, todos sabemos que es la puerta, la luz, la vida que nos conduce al Padre Celestial, pero todos debemos saber que Él es nacido de mujer virgen y bajo la ley, y que gracias al compromiso de ella, de esta virgen, con Dios mismo, nació Jesucristo, porque el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, y es Cristo a partir de la Virgen, antes era el Verbo, y eso es lo que no pueden entender. Adelante, Luis. Mm, Bueno, lo que te decía de la preparación es que ella ya estaba planeada también desde el principio. Según Ana Catalina Emmerich, su alma ya había sido creada y estaba con Dios entre las primeras criaturas espirituales y estuvo con Dios santificándose esa alma sin haber sido creado su espíritu durante toda la historia de la humanidad. Y cuando se formó el pueblo hebreo, de lo primero que se hizo fue empezar a crear las alianzas matrimoniales necesarias para que el ADN que ya estaba degradado se fuera seleccionando a fin de reunir todo lo mejor del ADN humano, de manera que sirviera para que se formara el cuerpo de Jesús. Eso fue un primer paso para que viniera Jesús, lograr formar una mujer perfecta con un ADN puro, rescatado, perfecto, de manera que no hubiera en ella tampoco defectos físicos, y no para ser una mujer adorable, sino simplemente porque se le tenía que dar a Jesucristo un cuerpo perfecto, por muchas razones. Primero, por supuesto que es Dios, evidentemente. Entonces era el primer punto de partida, tener un cuerpo perfecto para Jesús. Y ese no iba a salir de otro lado que de la madre, porque el padre tenía que ser Dios. Así que todas esas cosas raras que pasaron, hasta las cosas malas, eran porque se tenía que reunir el ADN apropiado. Así que cuando estuvo todo listo, al llegar la plenitud de los tiempos en ese sentido, pues ya se hizo nacer a María y se le dio su lugar como parte de la historia de la redención en cuanto a la tribu de que tenía que ser y todo. Así es como se formó el cuerpo perfecto para que Jesús tuviera un cuerpo perfecto. Entonces, no es cierto que María nada más fue una especie de incubadora, para nada, sino que en realidad es hijo de ella para que fuera como tenía que ser el Mesías. Entre otras cosas, el cuerpo tan perfecto es más perceptivo, más susceptible al sufrimiento que una persona normal. Entonces Cristo sufrió más de lo que hubiera sufrido una persona común y corriente, por ejemplo. Claro. Ese es uno de los pequeños detalles que salen al analizar forensemente, desde el punto de vista de la biología, de la fisiología humana, cómo estuvo el tema ese de la crucifixión.
Exacto. Así que ¿Qué me podés explicar de qué ahí tienes Jaritomene en griego? la quejaritomene. La que Pues Jaritomene. eso ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, 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 pero ¿qué me podés otra vez explicar? Sí, claro. En, oh, ¿qué se puede explicar? La palabra es única, es la única vez que se usa en la Biblia, no se usa dos veces, solo se usa una. La palabra se usa solamente para la Virgen, que cuando dice lo mismo de Jesucristo, no dice que jaritomene, sino solamente dice que jaritó, lo cual no lo hace un estado perpetuo de gracia recibida. Y no estaría muy sensato hacer eso, porque Jesucristo es la fuente de la gracia, no el que la recibe. En cambio, María es la depositaria de la gracia, es la que la recibió de la manera más perfecta. Y eso tiene su importancia porque incluso cuando se dice mm, que jaritomeno, terminado en O y no en E, ahí está hablando de la persona dadivosa, magnánima, de la persona que da, no de la que recibe. Y utilizan eso para hablar mal también de María, de que no es cierto que solo se habla de que Jaritomene como María, porque la palabra está en otra parte de la Biblia. Y sí, sí está, pero no en el sentido de recibir, sino en el sentido de dar. Igual que lo que pasa con el propio Jesús, que es que jaritó, pero porque recibe las gracias actuales como humano que necesita para funcionar en el mundo, no porque haya algo que se le pueda dar a él. Entonces, esa palabra es exclusiva en ese sentido. Y la otra parte importante es que a María no se le saluda por su nombre, o sea, no le dice salve María, llena eres de gracia. Eso no sucedió. Solo le dijo Jaire que Jaritomene. Y al hacer eso, al omitir el nombre, al llamarla así, le está poniendo por nombre la Inmaculada, que es como se presentó con los niños en Lourdes, como Virgen del Rosario. ¿Quién? Claro. No fue en Y Fátima o en ellos, Lourdes. claro, y ellos como en Lucas 1:28, entrando el ángel, dice, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, salve, coma, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Yo creo que está muy claro, Ajá, en castellano. pues bueno, de hecho ese que Jaritomene es como decirle con una sola palabra. La complicación es que hay palabras que no tienen una traducción, no podemos traducir al español estándar, así que lo convertimos en estándar y lo dejamos como está, no lo tocamos porque no le podemos hacer nada. Claro, Salve tú, la que siempre ha estado y siempre estará pletórica de la gracia divina. Eso es todo lo que contiene la palabrita. claro, pero no lo pueden entender. Hola hermano, Dios te bendiga. A Califa estoy saludando, que ingresó. Mira, yo siempre, Hola. sí, yo siempre tengo este versículo 35, que es el que yo digo que con este versículo yo no preciso más. Siempre digo, y ojo que tengo la Reina Valera acá, la Reina Valera 60, del año 60. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién viene? El Espíritu Santo sobre ella. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Quién la cubre? Él con el poder la cubre. Yo tengo este solo versículo, no preciso más nada. Yo con este solo versículo no preciso más nada para poder entender. Pero hay gente que ni con toda la Pues Biblia no, puede entender. Dice, y el santo ser que nacerá. Ah, ¿no entendiste que nació de ella? ¿No entendiste? No, pero que viene interesante. del cielo. Pero por supuesto. Pero ahora viene en forma humana.
y en esa carne está la deidad, y esa carne que tiene la deidad está 9 meses. Así que no me venga a decir que Dios no entró en la Virgen, que lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, y esa carne iba creciendo. Y esa carne, que es Cristo ahí, que en su carne habita la deidad, es el Dios con nosotros y lo da a luz. Pero no sé, no entiendo cómo pueden decir tantas barbaridades y no quererla, no amarla, inventarle un montón de tonterías. O sea, y porque le están inventando un montón de tonterías, siendo que el Salvador nuestro es dado a luz por la misma Virgen María. Pero no entiende lo que es co. No entiende. Que de eso están hablando. De eso está hablando y explicando Luis Gerardo, Corredentora y el porqué de Corredentora. Adelante, Luis, o adelante, hermano, el que ingresó. Califas. Califa, es católico. Hola, pues Tenés el micrófono apagado, bueno, Califa. mm, Tiene micrófono. Bueno, adelante, Luis. Tú ah, seguís explicando. Les estoy escuchando. Tengo que apagar el micrófono. no, Sí, está sí está interesantísima la bien. explicación de Luis, ¿eh? Ahí también para conservar la pureza, no podía ser cierto eso de que el hijo lo tuvo fuera del matrimonio. Con o sin Dios, si le engendra un hijo a alguien y está fuera del matrimonio, entonces ella es una adúltera y él es un Sancho. Entonces, para que no se diera esa complicación de que Dios, al tener un hijo, viola su propia regla de que no se deben de tener hijos fuera del matrimonio, en la vida real hubo una petición de mano por medio de un embajador. Un rey va a una princesa y pide su mano, y en este caso se la pide directamente a ella. Entonces, utilizando la fórmula de quieres ser la madre de mis hijos, he aquí que vas a concebir y darás a luz un hijo. Concebir y dar a luz es ser madre. Entonces, le dice como saludo, tú la quejaritomene. Eso, decirle quejaritomene en este sentido, es que se le están entregando los regalos, los presentes que envía el rey para pedir la mano, para demostrar su opulencia, su riqueza, su poder. Entrega tesoros preciosos para pedir la mano de la princesa, y nada más le está entregando todas las gracias divinas. Le está diciendo, el rey te manda decir que eres la siempre llena de gracia. Los reyes entonces envían con su embajador regalos, y ahí está el regalo en decirle quejaritomene. Y al aceptar ella, como el que está pidiendo la mano es Dios mismo, pues no necesita buscarse un padrecito que lo reciban en el altar para que Dios se case ante Dios. No tiene sentido. Simplemente al aceptar ella, la unión, el compromiso queda sellado, y por eso la cubre con su sombra el Espíritu Santo, porque se une a ella de una manera sacramental. Así que el hijo nació dentro del matrimonio, no nació fuera del matrimonio. Si niegan que María es esposa del Espíritu Santo, entonces el Cristo del que lo niega es un hijo bastardo. El nuestro es un hijo legítimo porque nació dentro del matrimonio de sus padres, de la Virgen y el Espíritu Santo. Así que el hijo es legítimo. Y lo que se da allí en todo caso es algo que se llama poliandría. La poliandría es que una mujer se casa con más de un hombre.
tiene más de un marido. La Virgen María tiene dos maridos, el Espíritu Santo y San José, y los dos son sus maridos. Está casada con dos. Pero Cristo no es un bastardo. Cristo es hijo legítimo. Y si María hubiera muerto, entonces el Espíritu Santo sería viudo. Pero el Espíritu Santo no es viudo porque María, una vez que no cometió nunca pecado, no era sujeto de la muerte que viene por el pecado, así que ella no murió, solo fue llevada al cielo en cuerpo y alma y no fue resucitada porque no murió, sino que solo fue glorificada. De hecho, hay duda en la proclamación del dogma de la Asunción. Solo dicen que se fue al cielo, pero no se pronuncia acerca de si murió o no murió. Y la razón es esa, que ya decimos desde antes de la proclamación del dogma, en los cantos y en el rosario, que María es Madre de Dios Hijo, hija de Dios Padre y esposa de Dios Espíritu Santo. Madre de Así es Dios como está Hijo. esa parte. Madre de Dios Hijo. Es madre de Jesucristo. Es Ajá. hija del Padre Hija de Dios Celestial. Padre, Madre de Sí. Dios Hijo, hija de Dios Espíritu Y Santo. es Y esposa no es del nuestra Espíritu hermana Santo porque no porque se hace, bautizó. claro, acepta traer el Hijo y lo de que ella está engendrado del Espíritu Santo es. Ajá. Así. Hágase en mí según tu palabra. Y cuando dice según tu palabra, no es ni según la Biblia, ni según la palabra de Dios, sino según la palabra del ángel, porque está aceptando como mensajero al ángel y está reconociendo que viene de parte de Dios. Y le dice según tu palabra, no según su palabra. Ujú. Buenas Son noches. muchos los Permiso, Luis. pequeños detalles. Permiso, Luis. Buenas noches, José. Sí. Peregrino, Dios lo bendiga. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Ani. Aquí Buenas. estamos, volviendo otra vez después de ser reportada consecutivamente 7 días, otra vez 7 días, otra vez 7 días, no sé, no te dice el Facebook quién te reporta. Pero bueno, no, yo no había ofendido a nadie en exclusivo así para un reporte, pero no importa, no interesa. Quiero estudiar la Biblia, quiero leer la palabra de Dios, aquí estoy con el hermano Luis Gerardo, que me está explicando la palabra corredentora, por qué el María es co. Y yo di un ejemplo, por ejemplo, va el piloto, es el oficial, sí, el oficial, y está el copiloto, el que está al lado, es algo así, para dar un ejemplo, algo parecido. El Redentor es Cristo, es el que murió por nosotros, el único mediador, es el que murió por nosotros, que murió por los pecados, es Dios hecho hombre, que viene a cumplir una misión para abrirnos las puertas al cielo, perfecto, y murió por toda la humanidad. Y hay alguien que lo dio a luz, y hay alguien que lo acompañó, hay alguien que lo educó, hay alguien que en el corazón de ella guardó todas las cosas de él, y hay alguien que lo acompaña a la cruz. Bueno, y ya Luis ya lo explicó, ese tema de ser corredentora. ¿Qué más, Luis? ¿Puedes decir? Pues mira, ahorita ya es la hora de mi oración, así que me despido al menos por un rato. Ya Bueno, sabes que tengo la yo oración te de las 9 agradezco y todavía no muchísimo. mando nada, ni siquiera tengo un minuto para ver qué se me ocurre. Te agradezco muchísimo que me hayas explicado, que haya explicado a todos sobre el tema de corredentora y sobre Ay, lo Dios. que más Bueno, explicaste sobre la Virgen. Te agradezco mucho. Muchas bendiciones, Luis. que estés bien. Hasta luego. Hasta luego.